¿Qué tal? Buen día. Bueno, primero que nada quería agradecerles la invitación por participar de esta jornada y, y la verdad que siempre es un placer y una alegría poder contarles a productores y técnicos los avances que hacemos en investigación en nuestro grupo. En esta oportunidad me toca venir a mí, pero es un grupo bastante grande de investigadores, becarios, técnicos, la mayoría de CONICET y de universidad. Bueno, entonces esta charla se va a referir al tema napas y la relación de la napa con los agroecosistemas, cómo se influyen mutuamente. Bien. La napa, para los que no saben bien a qué nos referimos cuando hablamos de napa, la napa hace referencia al techo de la zona saturada del perfil del suelo sedimento. Es decir, por debajo del nivel de la napa, todos los poros del suelo están ocupados por agua. Por encima de ese nivel, los poros están ocupados por agua y por aire. Entonces la napa define ese nivel. Y de acuerdo a la profundidad que tenga la napa, puede representar, puede ser indiferente, por ejemplo, cuando la napa está muy profunda, muy alejada de la zona de las raíces. También puede ser un problema, por ejemplo, cuando tenemos la napa muy cerca de la superficie y nos genera problemas de anegamiento. O puede ser una oportunidad, cuando la tenemos en un rango de profundidad que es apropiada para que sea utilizada por los cultivos. Entonces, depende de la circunstancia, podemos verla de distintos puntos de vista. Entonces podemos considerar que es un recurso que nos puede ayudar a suplir déficits hídricos, por ejemplo en campañas secas como esta, pero también puede ser un problema. Y una cuestión importante a tener en cuenta es la conexión que nos da el agua, tanto superficial como subterránea. A diferencia de la presentación anterior que veíamos, en el cual lo que hacemos en el lote tiene sus consecuencias en el lote, es decir, si queremos aumentar el nitrógeno, tenemos que fertilizar por encima y vamos a tener una respuesta en ese lote. Con el agua lo que nos da es una conectividad, que lo que hacemos en nuestro lote o en nuestro campo también afecta a los vecinos y lo que hacen los vecinos también nos afecta a nosotros. Entonces eso es una cuestión importante a tener en cuenta. Y bueno, y es un desafío que no respeta disciplinas, porque se requiere de ingenieros agrónomos, de hidrólogos que conozcan bien cómo es la dinámica y el movimiento del agua, de ambientales que tengan en cuenta también la importancia de los humedales en la región. Es decir, que el manejo del agua en los agroecosistemas involucra distintas disciplinas. Y una cuestión a tener en cuenta es no perdernos con la película del momento, sino verla con la foto del momento, sino ver la película de largo plazo, teniendo en cuenta que la napa es una cuestión dinámica y como vemos en esa gráfica, hace muchos años la napa estaba muy profunda, pero a lo largo de los años ha ido subiendo. Ahora estamos pasando por un par de campañas secas que nos alejan la napa de la zona óptima, pero no tenemos que olvidarnos que si vienen de vuelta un par de años húmedos, vamos a tener de vuelta la napa muy cercana a la superficie y posiblemente en algunos lugares generando problemas. Entonces, como les decía, la napa puede ser un problema generando anegamiento, anoxia, generando problemas de salinización, o puede ser un recurso que, por ejemplo, nos permite, en este caso, esos son bosques de algarrobo en la zona de Mendoza, en los cuales esos algarrobos pueden estar ahí porque existe la napa, o en el caso de los cultivos agrícolas, como les comentaba, puede ayudar a suplir los déficits de lluvias. Bueno, entonces, eso fue como una breve introducción. Ahora esta es una hoja de ruta de la presentación en la cual primero quería contarles un poco estos 4 puntos, que cómo es el balance hídrico en la llanura, y eso es importante para tener en cuenta qué podemos esperar del tema movimiento de la napa y de las sales, cómo la napa afecta a los cultivos, cómo los cultivos afectan a la napa y finalmente algunas cuestiones de manejo a tener en cuenta. Bueno,
Respecto a la napa en las llanuras, una cuestión que tenemos que tener en cuenta es que la región en la que estamos, todo lo que es la llanura chaco-pampeana, es una de las regiones más planas del planeta. Entonces, ser unas regiones más planas, esto tiene serias implicancias en cómo se mueve el agua en el sistema. En un paisaje disectado, es decir, un paisaje que tiene pendiente, tenemos un determinado balance hídrico en el cual ingresa agua por precipitación, sale por evapotranspiración, parte del agua drena a la napa y tenemos salidas líquidas como escurrimiento o como la descarga líquida de la napa. Pero en un paisaje de llanura como el nuestro, las salidas líquidas de la gran región son mínimas. Es decir, que todo lo que ingresa en nuestro sistema tiene que evacuarse en forma de vapor, porque las salidas, ya sea por ríos o canales, son mínimas. Entonces, a nivel regional, tenemos que pensar que la forma de evacuar el agua es por evapotranspiración. Y esto también tiene implicancias sobre lo que pasa con las sales. Ustedes saben que las sales se mueven disueltas en el agua. Entonces, en un paisaje que tenga la posibilidad de evacuar en forma líquida, las sales pueden evacuarse del sistema. Pero en un paisaje de llanuras, las sales no pueden evacuarse, porque la evapotranspiración no evacúa sales. Es más, donde hay mayor evapotranspiración, las sales tienden a concentrarse. Bien, entonces, al tener en cuenta que estamos en un sistema de llanuras, la napa freática, el movimiento de la napa freática depende fundamentalmente del balance hídrico local, es decir, de cuánto llueve o cuánto sea la evapotranspiración de esa zona. Y hay muy poco intercambio con otras regiones. Y bueno, tiene un aspecto negativo, que es cuando nos genera anegamiento temporario, anoxia de las raíces, y también como un vehículo de sales, transporta sales y tienden a concentrarse en determinados lugares. Y también tiene el lado positivo, que lo podemos ver como que la napa nos ofrece una segunda oportunidad de utilizar la lluvia, que no se utilizó, ya sea en el tiempo, porque tuvimos una campaña húmeda que generó exceso de precipitación y ese exceso termina la napa, o también en el espacio, por ejemplo, una loma que consume menos agua, genera más recarga y la terminamos utilizando en el bajo. Entonces, entendemos que si aprovechamos la oportunidad, es decir, si tendemos un manejo que busque maximizar el consumo de napa, también vamos a estar minimizando el riesgo asociado al anegamiento y a la salinización. Bien, respecto a los efectos de la napa sobre los cultivos, imaginemos que tenemos una napa a una profundidad de 2 metros y por encima de esa napa tenemos la zona de exploración de las raíces. Lo que va a ocurrir es que se produce un flujo de ascenso capilar desde la zona de la napa hacia la zona de las raíces. Y ese flujo va a estar determinado por dos cuestiones. Una por el gradiente de potencial y la conductividad de esos sedimentos. Y ese gradiente de potencial va a estar dado por la distancia que hay entre la profundidad de la napa y la zona de las raíces. Entonces, si por ejemplo tenemos la napa a 2 metros y las raíces llegan hasta 1,5 metros, este modelito muy sencillo me permite predecir cuál sería el aporte de la napa a la zona de las raíces. Entonces me establece que para un suelo de textura franco, con una evapotranspiración potencial de 5 milímetros, y con la napa a 2 metros, me estima que el aporte sería de aproximadamente 4 milímetros por día. Entonces, si consideramos, por ejemplo, 50 días que dure el periodo crítico de un cultivo, ese aporte de ascenso capilar de la napa nos estaría aportando casi 200 milímetros durante el periodo crítico de un cultivo. Pero, si la napa la tenemos más profunda, el gradiente
es menor. Por lo tanto, la tasa de aporte disminuye. En este caso, fíjense, con una napa a 4 metros, este modelo me predice que el aporte de la napa a 4 metros es de solo 0,3 milímetros por día. Por lo tanto, durante el periodo crítico de 50 días de un cultivo nos aportaría solamente 15 milímetros. Esa es la importancia de cómo la profundidad de la napa me afecta la tasa de aporte al cultivo. Si bien el aporte durante el periodo crítico es muy poco, si consideramos un periodo más largo, por ejemplo un periodo de barbecho de algunos meses, entonces ese aporte pequeño pero constante puede, sin embargo, ayudar a cargar de humedad el segundo metro del perfil del suelo. O sea que, aún estando profunda, puede hacer su aporte, no durante el periodo crítico, pero sí permitiendo una ayuda a llenar el segundo metro de agua del suelo. Bien, el primer estudio que hicimos para ver cómo respondían los rendimientos a la profundidad de la napa, los hicimos al sur de la provincia de Córdoba, en la zona en el campo del Consuelo de la empresa LIAC, en el cual evaluamos la relación entre rendimientos obtenidos por monitores de rendimiento con la profundidad de la napa, ya que había una sospecha en el campo de que la variabilidad espacial y temporal de la profundidad de la napa explicaba una buena parte de la variabilidad de los rendimientos. Entonces, partimos de mapas de rendimiento a los cuales los cruzamos con mapas de profundidad de napa generados a partir de mediciones puntuales hechas en pozos y mapas de altimetría. Entonces, combinando mapas de altimetría y mediciones puntuales de profundidad, generamos unos mapas de profundidad de napa, los que cruzamos con los mapas de rendimiento y encontramos curvas de este tipo. Este es un ejemplo para maíz, en el cual teníamos una zona donde los rendimientos eran máximos, con napas más profundas los rendimientos caían, y con napas más superficiales los rendimientos también caían. Entonces empezamos a pensar cómo sería la respuesta teórica de la productividad o del rendimiento a la profundidad de la napa. Tenemos entonces una productividad, un rendimiento potencial dado por el híbrido, por el suelo y demás. Entonces, si la profundidad de la napa desde una situación muy profunda comienza a ascender, vamos a tener que la productividad empieza a aumentar. Por lo que les comentaba al principio, a medida que se acerca a la zona de las raíces, es mayor el aporte de la napa al cultivo. Pero llega un momento en que, por más que la napa siga subiendo, el rendimiento no va a aumentar más porque ya alcanza su techo. Si la napa sigue subiendo, va a llegar un punto en que va a empezar a afectar la aireación de las raíces, va a provocar anoxia. Entonces, si la napa sigue subiendo, va a generar una caída en el rendimiento. Entonces tendríamos una curva teórica de este tipo, en la cual hay una zona en la cual la napa está la banda 1 que llamamos, que la napa está muy profunda y que no afecta al rendimiento del cultivo. Después una banda 2, en la cual a medida que disminuye la profundidad de la napa, aumenta el rendimiento. Después una banda 3, en la cual es la profundidad óptima, en la cual pequeñas variaciones en la profundidad no afectan el rendimiento, el cual es máximo. Y después una banda 4, en la cual a medida que si sigue aumentando la napa, te produce una caída en el rendimiento por lo que les decía de anoxia, de falta de aire. Y sería esperable que en un año seco la diferencia entre tener y no tener napa sea mayor que en un año húmedo. Entonces,
Bueno, esto lo chequeamos en algunos lotes de soja y maíz ya hace varios años en ese campo del sur de Córdoba, y encontrábamos curvas parecidas a esa curva teórica que hipotetizábamos, en el cual, por ejemplo, que encontramos que para maíz un rango de profundidad óptima entre 1,40 y 2,40, en soja similar entre 1,20 y 2,20, y en trigo un poquito más superficial. A su vez también encontramos que la caída que se produce cuando la napa se profundiza es mucho más abrupta en campañas secas que en campañas húmedas. Por ejemplo, tener napa o no tener napa en la campaña 2007-2008 fue 3 veces más la situación con napa que sin napa, mientras que en la campaña húmeda fue solamente un 30% más. Y así en las distintas situaciones. A medida que el año más seco, el efecto napa es más grande. Este caso muestra, después eso fue un análisis, hicimos otro estudio con maíz en el cual incorporamos muchos más lotes de siembra temprana y siembra tardía para ver cómo era la respuesta a la profundidad de la napa, y en este caso lo quisimos comparar con cómo era el rendimiento en función de la lluvia en el periodo crítico. Y esta es una curva teórica que muestra, de acuerdo a cuánto llueve en el periodo crítico, cuál es el rendimiento. Y estos son los datos observados en esa zona, en sitios que tienen la napa óptima. Y ahí lo que mostraban es que aún en campañas en que llovía muy poco en el periodo crítico, el rendimiento era máximo. ¿Por qué? Por lo que les comentaba, la tasa de aporte de esos suelos es suficiente para satisfacer la demanda durante el periodo crítico, con la napa óptima. Con la napa más profunda, la respuesta no era de este tipo. Entonces, si analizábamos cómo era el rendimiento en distintas campañas, con la napa, en la zona que tenía napa un poco superficial, ahí el rendimiento era variable. Algunos años andaba muy bien, en otros años caía mucho el rendimiento. En las zonas con napas, en la zona intermedia, entre 2,5 metros y 4, algo parecido. En algunas campañas bien, en otras campañas caía el rendimiento, mientras que en la zona con la napa óptima siempre el rendimiento es invariable, es siempre máximo, porque todo el requerimiento de agua es satisfecho por el aporte de la napa. Y esto lo vimos a nivel sublote, es decir, a partir de variaciones intralote con y sin con distintas profundidades de napa. Pero también lo vemos cuando hacemos análisis más regionales. Por ejemplo, en este trabajo que les quiero mostrar acá, que lo que evaluamos fue a nivel no de intralote, sino a nivel de partidos y departamentos de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, en el cual analizamos el rendimiento para soja y maíz durante muchas campañas, desde el 85 hasta la actualidad, y vimos cómo era el delta rendimiento en función de, abajo tienen anomalía de lluvia, pero a su vez está separado por departamentos que tenían napa y departamentos que no tenían napa. Entonces, la conclusión más importante es que aquellos departamentos que tenían presencia de napa, en los años secos, la merma en el rendimiento era la mitad de los departamentos que no tenían napa. ¿Se entendió más o menos? Aquellos departamentos que tenían napa, el rendimiento caía mucho menos que los que no tenían napa. Y eso posiblemente lo veamos esta campaña. Aquellos departamentos, aquellas regiones que tuvieron la napa más próxima a la superficie, la caída en el rendimiento va a ser mucho menor que en aquellos que no tuvieron napa. Y si bien lo vemos a nivel intralote, también a nivel regional se aprecia el efecto de la napa sobre los rendimientos. Bien, entonces, ¿cuáles son los determinantes del aporte de napa al cultivo? La profundidad de la napa y la profundidad de las raíces. Es
decir, aquellos cultivos que tengan raíces más profundas me van a permitir acceder a napas más profundas. La textura del suelo es otro factor importante porque determina la tasa de ascenso capilar y también determina cuánta agua se almacena entre el almacenamiento saturado y el punto de marchitez. Bueno, y la salinidad es otro factor importante que ahora les quiero comentar un poquito de eso, y barreras físicas. Bueno, ese trabajo que les comentaba anteriormente de cómo era la respuesta de distintos cultivos a la profundidad de napa, eran con napas que no son saladas, que tienen muy bajo nivel de salinidad. Pero eso no ocurre todo el tiempo, que sean napas no saladas, sino que en muchas regiones las napas tienen determinado grado de salinidad. Y esa es una duda que siempre surgía en las charlas. Pero bueno, yo tengo una napa con 4 decisimen de conductividad eléctrica, de 6 decisimen. ¿Esta napa es buena o no? ¿Me va a servir para que el cultivo la va a utilizar o no? Y esa es una pregunta que es difícil de contestar porque básicamente los estudios que hay sobre efecto de salinidad sobre los cultivos son estudios hechos en general en macetas y regadas, en los cuales se riega el cultivo con agua con distintos grados de salinidad. Y esa es una situación muy distinta a la realidad que se da en los campos, en los cuales podemos tener una napa con un determinado grado de salinidad y por encima la zona del aporte de lluvia sin salinidad. Entonces, los estudios hechos en maceta con agua regada no son necesariamente extrapolables a cuando uno quiere evaluar la importancia de una napa cuando tiene determinado grado de salinidad. Y en este caso vemos una gráfica que muestra una distribución de frecuencia de la conductividad eléctrica de napas en la región pampeana, principalmente provincia de Buenos Aires, Córdoba, hay algunas de Santiago del Estero, La Pampa y San Luis, de 311 muestras, y vemos que tenemos que una mediana, es decir, de 2,6 decisimen por metro. Es decir, que eso es lo que significa que más del 50% de los datos tienen más de 2,6 decisimen por metro. Entonces, a lo que voy es que una buena parte de las napas de la región pampeana tienen un determinado grado de salinidad, a lo cual hay que estar atento y tener en cuenta que si bien podemos tener napa, puede ser salada. Entonces, en base a eso empezamos a estudiar muy cerca de acá, en la zona de Carlos Casar, en el campo de San Claudio de la Facultad de Agronomía, cómo es el efecto de la salinidad de la napa sobre el comportamiento de los cultivos. Y una cosa que ocurre es que también es difícil estudiarla a campo porque la salinidad y la profundidad de la napa en ciertas circunstancias están correlacionadas, porque a medida que nos vamos al bajo, la napa está más cerca de la superficie. Al estar más cerca de la superficie, hay más evapotranspiración. Al haber más evapotranspiración, hay más concentración de sales. Entonces, si nos vamos al bajo, vamos a tener el problema de napas más superficiales y anegamiento, y vamos a tener el problema de salinidad. Entonces, es difícil separar el efecto anegamiento y salinidad. Y una forma de hacerlo es aprovechando un experimento que se da en forma natural que está asociado con las forestaciones. En ese caso ven una forestación en aquella imagen de allá, de eucaliptos. Y lo que ocurre con las forestaciones, principalmente las de eucaliptos, es que tienen mucha evapotranspiración, transpiran mucho los eucaliptos. Y cuando tienen la napa cercana, al transpirar mucho, consumen el agua de napa y excluyen las sales. Y al excluir las sales, las van concentrando. Y esa concentración desaliniza el suelo abajo de los eucaliptos, pero no solamente abajo de los eucaliptos, sino que muchos metros en el lote agrícola también está salinizado por efecto de la concentración del eucalipto. Entonces, podemos aprovechar una transecta que se vaya alejando
de la forestación, más cerca de la forestación, más salado, más lejos, menos salado, pero con la misma profundidad de napa. En este caso, la salinidad está dada por la distancia de la forestación. ¿Se entendió? Y no porque tenemos una napa más superficial. Entonces, en un gradiente de salinidad, pero con la misma profundidad de napa, vimos cómo era la respuesta, por ejemplo, del trigo, soja y maíz. Entonces, fíjense, en este caso vemos la respuesta en el rendimiento relativo de trigo a la conductividad de la napa freática. Entonces vemos que el trigo en general es visto como, dentro de los cultivos agrícolas, como uno de los más tolerantes a la salinidad. Entonces vemos que una variable que se tiene en cuenta es con qué valor de salinidad el rendimiento cae a la mitad. Y es ese valor que muestra ahí. En ese caso, el trigo, con 8,3 decisimen por metro, el rendimiento cae a la mitad. Y eso fue para una campaña de lluvia normal. Y esto es importante tenerlo en cuenta para lo que le voy a mostrar ahora enseguida. Y en este caso, el componente del rendimiento que se vio afectado fue el número de granos. El peso de granos no se vio afectado, que es lo que ven allá arriba. Y también lo que se veía era cuando uno veía, además del rendimiento, algunas variables ecofisiológicas. Por ejemplo, en este caso lo que se ve es la conductancia estomática, es decir, qué tan abiertos o cerrados están los estomas. A medida que aumenta la salinidad de la napa, a pesar de que tenemos la napa a 1,5 metros, es decir, está a la profundidad óptima, pero está salada. Y como está salada, a medida que aumenta la salinidad, los estomas se cierran. Y al cerrarse los estomas, no hay intercambio gaseoso y por lo tanto no hay ganancia de carbono y por eso cae la productividad. En el caso de maíz, hemos hasta ahora evaluado una sola campaña, fue una campaña seca y encontramos que en este caso, con 4,8 decisimen, es la salinidad en el cual el rendimiento cayó a la mitad, en el caso de maíz. Y en este caso se vio afectado tanto el número de granos como el peso de los granos, como el peso de 1000. Y en el caso de soja, que fue donde pudimos evaluar más campañas, acá encontramos una interacción con la lluvia, porque vimos que evaluamos 3 campañas, y ahora vamos a evaluar esta última, que en las campañas más húmedas el rendimiento caía a la mitad con valores de entre 6 y 7 decisimen por metro, caía a la mitad. Pero en la campaña más seca el rendimiento cayó muy rápidamente, ya con 2,8 decisimen de la napa, el rendimiento se vino a la mitad. O sea que, además de conocer la salinidad de la napa, es importante también tener en cuenta esto, de cómo es la lluvia en la campaña, porque pareciera que hay una interacción. Y en este caso se vio afectado el número de granos y en la campaña seca también se vio afectado el peso de los granos. Bueno, entonces, ¿qué pasa si cruzamos estos modelos ajustados de caída de rendimiento en función de ese set de datos de salinidad de napa para todos los de la región pampeana que les mostraba al principio? Acá lo que vemos, por ejemplo, a ver si se entiende, que en la curva de más arriba, que es la de soja correspondiente a una campaña seca, ahí te indica que el 90% de los casos el rendimiento relativo va a ser menor al 50%. Si tenemos en cuenta el modelo ajustado y las salinidades de napa que hay. Es decir, que lo que te indica es que en una campaña seca, con las salinidades que hay en la región pampeana, el rendimiento en la mayoría de los casos se va a ver afectado fuertemente por esa salinidad de la napa. Bueno, sigamos avanzando con otro tema. Pasamos a efectos cultivo napa. No sé si habrán visto esta figura, pero lo que muestra allá de arriba
Bueno, primero es que, antes de contarles esto, es que la napa y el ecosistema se influyen mutuamente. No es que solamente la napa afecta al cultivo y al rendimiento, sino que también lo que tenemos así arriba, el ecosistema y las decisiones de manejo también afectan la napa. Y por eso es importante tenerlo en cuenta y por eso se los quería contar ahora. Y lo que le muestra allá arriba, esos puntos negros, se ve muy chiquito, pero es la evolución de la napa, de la profundidad de la napa en la zona de Marcos Juárez, desde el 70 hasta la actualidad. Y la línea son las lluvias. Entonces lo que muestra es que en los años 70 la napa estaba a 10, 12 metros y en la actualidad la napa está a 2 o 3 metros. Y este ascenso de 10 metros en la profundidad de la napa no está explicado por las lluvias. Las lluvias son las otras líneas. Sino que pareciera que, y la gráfica que está abajo es el porcentaje de agricultura, sino que pareciera que es un cambio en el uso del territorio lo que ha determinado el ascenso de napa en esta región. Y esto no solo ocurre en Marcos Juárez, sino que a partir de un trabajo que hicimos de una revisión de muchísimos freatímetros en los cuales construimos una base de datos, vimos que, y acá está separado por región, lo que es la pampa ondulada, la pampa austral, en gran parte de la región pampeana y más aún en región, por ejemplo, en Santiago del Estero, se observa una disminución en la profundidad de la napa, es decir, un ascenso progresivo a lo largo de los últimos 20, 30 años. Que es un poco la gráfica que le mostraba al principio, donde le mostramos la evolución de la napa en Anguil, que también pasó de más de 10 metros hasta cercano a la superficie. En Deró, también acá cerca, en los últimos años, fíjense, no se observa un cambio muy importante en la profundidad. Siempre estuvo fluctuando ahí entre 1 y 3 metros. Pero lo que sí se observa es que cambió la respuesta a la lluvia. Acá tenemos los puntos azules, se ve muy poquito, la respuesta en un periodo muy antiguo y los puntos rojos en un periodo más cercano, un periodo actual. Y lo que muestra es que antes, cuando llovían aproximadamente, yo les cuento, 1050 milímetros en el año, la napa no subía ni bajaba. Pero ahora ese punto de indiferencia se da con menos lluvia, se da con 900 milímetros. Eso lo que significa es que el sistema está evapotranspirando menos. Entonces ahora, con menos lluvia, ya se produce un cambio, un ascenso de nivel. ¿Y cómo estamos ahora actualmente, después de esta sequía y de estos años de sequía? Y acá vemos en distintos sitios, por ejemplo, la Cecira y la Bulache, en el sur y sureste de Córdoba, vemos que si bien estas han sido campañas secas, la napa han bajado, pero no han bajado mucho, están hasta en esta zona de alrededor de 3 metros. En la zona de Rafaela, en la cual también tenemos muchos años de datos, han bajado un poco más, han bajado hasta casi 5 metros. Pero hay que tener en cuenta el contexto de estos sitios. Rafaela es una zona mucho más tambera, en la cual hay mucho más pasturas. Y esto es en lo que hemos trabajado bastante, es ver cómo el reemplazo de sistemas agrícolas afectó la profundidad de napa. Y lo que vimos es que el hecho de tener pastura o tener un cultivo agrícola cambia la dinámica de la napa. ¿Por qué? Porque la pastura tiene una mayor evapotranspiración y por lo tanto la pastura lo que logra es deprimir más la napa que un cultivo agrícola anual. Esto lo voy a ir pasando más rápido porque me estoy quedando sin tiempo. Y en este caso es un trabajo hecho por otra gente del grupo que lo que muestra que cuando uno hace un parche grande, a partir de un modelo hidrológico, uno hace un parche grande de pastura de muchas hectáreas, no solamente se deprime la napa en ese lugar, sino que también afecta a las áreas circundantes. Y también ya
a nivel de distintas secuencias y rotaciones, eso también afecta la dinámica de la napa. Acá vemos, por ejemplo, la campaña justo 2008-2009, que es una de las campañas más secas, y se compara el cambio de nivel para, en este caso, maíz, soja de primera y trigo soja. Entonces lo que se observa es un cambio en la dinámica. En los casos en que no se hizo el doble cultivo, se registra un aumento de nivel de la napa en el periodo de octubre-noviembre, mientras que en el trigo soja ese cambio de nivel no se ve. Bueno, ya para pasar un poquito a la parte de manejo, para que no se me acabe el tiempo. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer con la información de la napa? ¿Qué decisiones de manejo podemos tomar que tengan en cuenta esta variable? Entonces, como les decía, tenemos que tener en cuenta que lo podemos considerar que es un aporte. Este aporte de napa lo podemos considerar como un blindaje hídrico, y es una segunda oportunidad de usar excedentes. Y también tenemos que considerar el efecto negativo de anoxia, problemas nutricionales, enfermedades que pueden verse favorecidas y dificultad en las labores. Y para esto es importante conocer su variabilidad, tanto espacial como en el tiempo, y para esto es importante el monitoreo y cómo llegar desde el monitoreo puntual a tratar de hacer una extrapolación a nivel del lote. También es importante la variabilidad temporal. Para esto es necesario, obviamente, realizar un seguimiento, y ya vamos a ver que en ciertas circunstancias hay cierta predictibilidad de lo que puede pasar con la napa. Cuando uno tiene un set de datos muy grandes, de muchos años, uno ya puede predecir y eso le puede ayudar a tomar decisiones. Ahora lo vemos como un ejemplo. Y bueno, y se pueden tomar distintos tipos de decisiones sobre qué rotación hacer, qué genotipo, de densidad, nutrición, agricultura variable o por ambientes. Y ahora les muestro un par de ejemplos. Con respecto a lo de la predictibilidad, en este caso, acá lo que vemos es un resumen de muchos años de mediciones de nivel de napa en la zona de Deró. Y lo que muestra, se ve muy chiquito, pero yo les cuento que, por ejemplo, entre mayo y octubre, la napa en general no se profundiza en ese periodo. En la zona gris que ven es el percentil 10 y 90. Entonces, si medimos la napa en mayo, es muy poco probable que a octubre la napa esté más profunda. Cuando uno tiene mucho set de datos, puede hacer estos análisis de frecuencia. Por ejemplo, en cambio, entre octubre y diciembre, ahí fíjense que la napa, si vemos las bandas grises, la napa puede subir o puede bajar. Pero entre diciembre y febrero, ahí las bandas grises están siempre por abajo. Entonces, entre diciembre y febrero, ya lo más probable es que la napa se profundice. Entonces, a lo que voy es que, teniendo un buen set de datos de muchos años y analizándolos en detalle, uno ya puede predecir en cierta medida qué puede pasar con la napa en un determinado periodo de tiempo. En algunos es muy seguro que la napa o va a subir o va a bajar, y en otros es más variable, puede subir o puede bajar. Y bueno, esto también se los quería mostrar como ejemplo de cómo se incorpora el dato de profundidad de napa en un esquema de toma de decisión. Entonces, aplicado para la empresa en la biznaga. Entonces, el primer conjunto de decisiones se toma al 1 de mayo, en el cual se tiene en cuenta cuál es la profundidad de la napa. Entonces, por ejemplo, si la napa está muy superficial, se decide ir a trigo soja. ¿Para qué? Para consumir napa y disminuir el riesgo de anegamiento. Si no, si la napa está más profunda, se pasa a un esquema de maíz. Y de acuerdo a qué profundidad está y si está lleno el perfil o no, se aumenta o se disminuye el nivel de insumos. Por ejemplo, y después en septiembre se vuelve a ver de vuelta la profundidad de la napa. Entonces, por ejemplo, si está a menos de 1,20 m,
En este caso se decide ir a soja, porque ir a maíz tiene un mayor riesgo de anegamiento y un mayor riesgo de pérdida económica. Pero si está entre 1,20 y 1,80, por ejemplo, se decide ir a maíz. Y en este caso, si está entre 1,80 y está entre 1,20 y 1,80, se decide un maíz de alto potencial y se distribuye el nitrógeno y demás. Si está entre 1,80 y 2,80, también se va a maíz, pero se va con el máximo nivel de insumos. Y así sucesivamente, es decir, de acuerdo a la profundidad de la napa, de acuerdo a si el segundo perfil, al segundo metro está lleno o no, uno puede ir ajustando nivel de insumos que básicamente se ajuste a la oferta de agua, la cual contempla la profundidad de la napa. Bueno, ya medio para ir terminando, acá lo que les muestro es una simulación de qué pasaría con si se aplican distintos esquemas de rotación. Esto lo hizo Jorge Mercado de nuestro grupo, en el cual plantea, por ejemplo, para la zona del noroeste, de la zona de Villegas, un esquema de rotación fijo, es trigo-soja, maíz-soja, que no tiene en cuenta la profundidad de la napa, que siempre hace la misma rotación. Y por otro lado plantea un sistema mixto de 4 años de pasturas y 4 años de agricultura, también fijo, que no tiene en cuenta la profundidad de la napa. Entonces muestra que en el caso de la agricultura fija, la napa, fíjense, se va para arriba, hace 61 cosechas durante ese periodo de simulación, de las cuales 12 cosechas tienen la napa por encima de 1,5 metros, es decir que napas genera una situación de anegamiento. Mientras que la otra situación, hace una rotación mixta, me lleva la napa muy profunda y ninguna de las cosechas está con napas por encima de 1,5 metros. Pero también plantea hacer una agricultura adaptativa y un sistema mixto adaptativo, que lo que hace es, por ejemplo, la agricultura adaptativa va modificando las decisiones en base a la oferta de agua. Por ejemplo, si la napa está a menos de 3 metros, intensifico. Si está más profundo, desintensifico sería. Es decir, lo que busca es intensificar o no de acuerdo a la oferta de agua para tratar de, por un lado, alejar el riesgo de anegamiento, pero tampoco que la napa se me vaya muy profundo. Entonces lo que busca es justamente eso, acomodar la oferta hídrica que tenga la napa, más la lluvia, con las decisiones de manejo. Entonces, al hacer agricultura adaptativa, se logran hacer 69 cosechas y, por ejemplo, se reduce el riesgo de anegamiento porque solamente 5 cosechas tiene la napa a menos de 1,5 metros. Bueno, más que nada les quería contar eso, cómo tomando decisiones de rotaciones que busquen intensificar o no, por ejemplo, haciendo maíz temprano, maíz tardío, haciendo un secado temprano o un secado más tardío de los cultivos de cobertura, uno puede ir modificando la evapotranspiración de ese sistema y de esa forma modificar la profundidad de la napa. Bueno, ya para ir terminando, entonces el manejo agropecuario en ambientes con napas superficiales tiene que buscar generar mayor área foliar y disminuir los baches de área foliar en el año, tratando de buscar raíces, favorecer el empleo de raíces más profundas, principalmente en situaciones en que tenemos riesgo de anegamiento. Mientras el cultivo que utilicemos tenga raíces más profundas, eso lo que nos va a permitir es vaciar el balde de manera más profunda. Por lo tanto, de esa manera vamos a evitar el riesgo de futuros anegamientos, tener en cuenta la tolerancia a la salinidad y fundamentalmente esto, de tener presentes esquemas que sean flexibles y que estén apoyados en el monitoreo del stock de agua, en el monitoreo en el suelo no saturado, en el perfil y del monitoreo de la profundidad de napa. Hacer un ajuste dinámico de la heterogeneidad porque tenemos heterogeneidad espacial,
pero también temporal. Una zona que tenía una napa a una profundidad óptima, si tenemos un par de años de sequía, va a tener la napa más profunda, y la zona más óptima quizás va a estar en una posición topográfica más baja. Entonces, tener en cuenta eso, que la zona óptima puede ser variable en el tiempo, y si fuera posible, tener en cuenta la posibilidad de incluir ganadería y forrajeras, que lo que nos permiten es la forma en que, si queremos consumir más agua, tenemos que incluir forrajeras, porque con el doble cultivo nos quedamos cortos cuando estamos con mucho riesgo de sufrir anegamiento. Bueno, eso era todo. Gracias. ¿Qué capacidad buffer de almacenaje de agua poseen hoy las napas a nivel general para amortiguar, digamos, a un posible anegamiento? Evidentemente vamos a pasar de un extremo al otro. De un extremo a otro sin escalas, ¿viste? Pero bueno. Hola. Bueno, es muy variable espacialmente. Lo que se vio en esta campaña, me parece, es que la lluvia fue espacialmente muy variable, no fue homogéneo. Entonces va a depender del campo en particular y del lote en particular, y va a depender de las características del suelo. Uno lo puede calcular de manera muy fácil, teniendo en cuenta la profundidad de la napa y teniendo en cuenta el almacenamiento de agua en el suelo. Uno puede calcular, un metro me almacena tantos milímetros de agua a nivel saturado, y eso es lo que el capacidad de buffer que tengo. Por ejemplo, no tengo presente ahora, pero aproximadamente un metro de perfil me almacena de agua útil alrededor de 100-120 milímetros. Pero si tenemos en cuenta el perfil no de agua útil, sino a capacidad de campo, sino a saturado, es mucho más. Entonces, teniendo en cuenta ese umbral, debería ser más que el doble, cerca de 200-250 milímetros por metro para recargar la napa. Muy bien, Marcelo. Para Agustín, ¿qué modelo se está usando para recomendar dosis de fósforo? Bueno, yo creo que mostré ahí unas tablitas de información publicada, que hay un boletín técnico que se publicó hace varios años por parte del Grupo de Fertilidad de Suelo de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de IPNI. Eso es viejo, pero en definitiva sigue siendo actual. Es lo más oficial que hay. Y después Gerardo Rubio, con su grupo en la FAUBA, también desarrolló con el modelo de suficiencia un esquema una tabla, una recomendación de fertilización. Yo siempre digo que posicionarse en el esquema de suficiencia, que es el esquema que maximiza la rentabilidad en el corto plazo y por ahí descuida el balance en el largo plazo, o el otro extremo, que es posicionarse en un esquema de rápida reconstrucción y mantenimiento, que no necesariamente maximiza la renta por dólar invertido, pero sí piensa en un balance positivo de fósforo, es una decisión más empresarial que técnica, digamos. El agrónomo puede sugerir, pero es el que toma la decisión, el que decide empresarialmente con esa información. Pero la información está disponible. Al momento de fertilizar, decidir la fertilización con un esquema trigo-soja, ¿conviene poner todo al trigo o repartir un poco trigo y soja? Nosotros tenemos la suerte de que los suelos nuestros son muy nobles a la hora de manejar el fósforo. Incluso se puede pensar en la rotación en fertilizar para más de un año, de dos cultivos. El típico caso es el ejemplo de trigo-soja. Se puede sin problema poner todo en el trigo y que la soja se beneficie de esa fertilización, del efecto residual de esa fertilización, como yo mostré en los experimentos que hicimos en la chacra Belloc, porque no tenemos suelos que sean muy fijadores. Esto no lo podríamos hacer si estuviéramos hablando de oxisoles, ultisoles, suelos del sur de Brasil o de Misiones, porque hay una fijación muy grande. Nosotros acá tenemos suelos que afortunadamente fijan muy poco, podemos beneficiarnos logísticamente de aplicar en el trigo y que eso quede disponible para la soja. Tranquilo, ponerle un poquito a la soja como arrancador por alguna razón, bueno, no está de más si los niveles son muy bajos. Si el nivel está dentro del rango óptimo, no hay ventaja por hacer eso. Muy bien. En este caso para Marcelo, ¿cómo monitoreamos adecuadamente la napa
en unos lotes típicos de nuestra zona que tienen una loma, una media loma, un bajo, ¿hay que colocar el freatímetro en la diferente posición del lote? Sí, primero una cuestión que se ve mucho es no poner el freatímetro en el alambrado. Porque en el alambrado muchas veces lo que pasa es que tenemos un manejo de un lado y otro manejo del otro. Entonces, lo que nos vamos a estar viendo es una mezcla de dos manejos distintos. Eso por un lado. Entonces, hay que ubicarlos dentro del lote, que sea representativo del manejo. Y sí, idealmente en las distintas posiciones topográficas, al menos en 2 o 3 posiciones. Y idealmente, si uno tiene un mapa de altimetría, puede analizar qué tan correlacionado está la altimetría con la profundidad de la napa. Si uno puede ajustar ese modelito de altimetría y profundidad de la napa, luego en otros lotes quizás no es necesario plantear en todas las situaciones, sino quizás en una media loma y con el mapa de altimetría uno ya puede corregir para todo el lote. Pero eso habría que hacerlo previamente, chequear relación profundidad de napa con altimetría. Voy a aportar algo de esto porque yo soy un usuario, un admirador del grupo de Marcelo y usuario de todo lo que han generado. Justamente hemos hecho eso bastante, ¿no? Poner varios freatímetros aprovechando caracterización ambiental intensiva en cuanto a topografía y poner freatímetros en lugares de posición en el relieve contrastante y vemos una relación casi perfecta. Así que bueno, gracias al trabajo que ellos han hecho durante varios años, bueno, hemos tratado de usar eso y lo estamos usando porque nos permite, bueno, tratar de reducir la incertidumbre en aquellas zonas en donde la profundidad del napa es óptima y bueno, reducir la incertidumbre asociada a los insumos, o sea, densidad, fertilización, por eso por reconocer esas formas de campana que vos mostrabas en la presentación. Quédate con el micrófono, otra pregunta para vos, Agustín. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable volver a hacer o repetir el análisis de fósforo? Digamos, esa muestra representativa, ¿cuánto le tomo validez a esa muestra? Buena pregunta porque eso lo omití bastante en el transcurso de la presentación. Yo creo que entre 4 y 5 años está bien, no hace falta medir más, o sea, como medimos intensivo la primera vez, después el remuestreo se puede hacer a los 4 o 5 años, y no necesariamente ir a los mismos puntos, ¿no? Por una cuestión de costo. Se puede ser más laxo a la hora del remuestreo, pero si uno va siguiendo el balance, es decir, lo que ingresa mediante fertilizante, lo que se exporta a través de un mapa de rendimiento y algún análisis de fósforo en grano o eventualmente un factor de tabla, bueno, se puede ir haciendo ese seguimiento, ¿no? Y usando esos factores que yo mostraba ahí, que están bastante bien claros también, no solo de nuestro trabajo, sino de otros trabajos, de cuántos kilos de fósforo hacen falta para subir o para bajar un ppm. Con esa cuentita teórica uno la puede ir siguiendo con bastante buena precisión y chequear a los 4 o 5 años para ver si eso que teóricamente uno se imaginó se ve en el análisis de suelo o si hay que hacer algún ajuste. Pero es razonable hacerlo cada 4 o 5 años, no hace falta hacerlo más intensivamente. Bueno, esta es para Marcelo. ¿Cuál es la diferencia entre un ergiudol, un apludol y un vertisol en cuanto a la efluencia de la napa? Bueno, la verdad que no lo hemos evaluado, pero lo que te puedo decir es que cómo afectan la textura, por ejemplo, a la conductividad hidráulica. Por ejemplo, sería esperable que en un vertisol la conductividad hidráulica es mucho menor. Por lo tanto, esa tasa de aporte que yo les comentaba de algo así como 4 milímetros sea mucho menor. Uno, por ejemplo, podría, con ese modelito que está libre, el upflow, cambiarle el tipo de suelo. Y uno puede jugar con la profundidad de la napa y la profundidad de las raíces y ver cómo cambia esa tasa de aporte en función de la textura. Pero en principio sería, por ese lado, creo que sería el efecto más importante. Por ejemplo, cuando les comentaba hoy de cómo las forestaciones te generan salinización, cuando las forestaciones están establecidas sobre suelos vertisoles, no generan salinización. ¿Por qué? Porque la tasa de aporte del vertisol al consumo de la napa de la forestación es mínima. Entonces sería esperable que en un cultivo también la tasa de aporte por la conductividad del vertisol, estoy pensando en los vertisoles de Entre Ríos, que son muy, muy pesados, sea muy, muy baja por esa cuestión de la baja conductividad.
Muy bueno, y esta pregunta que un poco la contestaste, pero dice, ¿cuántos milímetros de lluvia se necesitan para subir 10 centímetros la napa, fijando como cero la evapotranspiración? Bueno, no tengo, habría que calcularlo. 10 centímetros, si tenemos, supongamos, sí, un 50% de volumen de poros, 10 centímetros son 100 milímetros, y el 50% serían 25, a ver, ¿qué dije? Sí. 10 centímetros. Son 100 milímetros. 100 milímetros, la mitad 50 milímetros para llenar esos poros. ¿Se entendió? 50 milímetros, 10 centímetros, en principio. Bueno, ¿alguna pregunta puntual? ¿Alguien que quiere preguntar algo que no lo haya hecho por este medio? Si no, le damos un cierre acá. Bueno, hay un micrófono libre. Hola. Hola, buenos días. Yo pensando más que nada en esta campaña que viene y en cuanto a la fertilización de fósforo, los cultivos la verdad que no están rindiendo muy poco y ¿qué se espera? ¿Que se fertilice con menor nivel? ¿Qué estimas vos? Tiene todo el sentido. O sea, la exportación este año va a ser menor, sin duda. En algunos casos va a ser cero. Entonces, justamente tenemos la suerte de no tener suelos muy fijadores, por lo tanto o casi todo lo que fertilizamos va a quedar para la campaña siguiente. Así que eso es una oportunidad que nos da el fósforo, por eso yo hablaba de la simplicidad, que no nos da el nitrógeno, porque si bien el nitrógeno está ahora, probablemente uno hace un análisis de nitrato hoy en día y puede dar alto o más alto de lo que da normalmente, pero está sujeto a cualquier pérdida que pueda haber de acá a la siembra de un trigo o de acá a la siembra de un maíz, ¿no? En el fósforo eso no pasa, así que yo estimo creo que la fertilización que se usó va a estar disponible para el cultivo siguiente. Ahora, que vayan a ser más bajas las dosis, no sé, porque todo depende del nivel inicial, ¿no? Aquel que está en niveles muy bajos, por más que haya tenido un balance positivo puntualmente esta campaña, va a tener que, o idealmente tendría que seguir fertilizando con un esquema de balance positivo para ir subiendo paulatinamente y llegar a la zona esa que yo mostraba de 15, 20 partes por millón, que es la zona óptima que maximiza la renta de la agricultura en general. Bueno, perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una cortita para Marcelo. ¿Cómo no? Una y cortamos. Siempre se habla mucho en el campo, y yo soy muy respetuoso de la experiencia de los paisanos, de que a veces influencias o cosas que pasan en una zona, en un partido, pueden influenciar a otro partido a nivel de NAPAC. Muchas veces en el campo se dice, está creciendo en un lado, vuelve a otro. ¿Qué tantos hay de transferencia lateral del nivel de NAPAC que se sepa, que sea real, y qué tan localizado es? Bueno, qué tan localizado lo mostraste vos, pero qué tanto hay de zonas más largas, digamos, más largas en cuanto a la influencia de lo que puede pasar en cuanto a balance hídrico en una zona con respecto a otra? Mira, en principio te diría que lo que pasa en regiones muy lejanas te afecta muy poco o prácticamente nada lo que te pasa en tu campo, que es más que nada lo que pasa en el barrio, en la zona bien cercana, por una cuestión de la muy baja pendiente que hay. Entonces, al haber muy baja pendiente, el gradiente hidráulico es muy bajo, entonces lo que pasa en zonas muy lejanas no te afecta. Y esto está, en parte responde eso, un trabajo que hicieron unos hidrólogos exactas de la UBA, que vieron que siempre que hay inundaciones en la región pampeana, siempre se reclama que se inunda porque no se hicieron las obras de drenaje y los canales y demás. Bueno, y este trabajo lo que muestra es qué pasaría si se hicieran todas las obras de drenaje posibles y que están proyectadas en el plan maestro. Y lo que ocurre es que si se hacen todas esas obras de drenaje y canales, la inundación no cambia. ¿Por qué? Se inunda igual. ¿Por qué? Porque la posibilidad de evacuar en forma lateral, el movimiento lateral del agua es muy bajo. Y lo que pasa es que responde principalmente a lo que pasa localmente, es decir, lo que pasa en la parte más
cercana a tu campo. O sea que lo que pasa muy lejos, eso también se he escuchado, que lo que pasa allá en el río Quinto te afecta a lo que pasa acá. No, eso no es así. Responde más que nada al balance local. ¿Viste, Nico, que había que invitarlo desde el señor? Muy bueno. El trabajo que ellos, bueno, yo lo respondo como usuario. Ellos son los que diseñaron el protocolo y es, como está pensado, está la altimetría fina y la altimetría gruesa, ¿no? Que Esteban siempre cuenta. A nivel chiquito, a nivel de establecimiento, nuestra experiencia, cuando no hay algún agente que deteriore esa relación lineal, como un canal o una bomba, que acá pasa, cuando eso no ocurre, nosotros tenemos R cuadrados altísimos entre la elevación medida con buena precisión de GPS y freatímetros medidos con la forma manual. Relaciones lineales muy buenas. Puede ocurrir algún desvío temporal, por ejemplo, en los bajos, por ejemplo, en un bajo que luego de una lluvia reciba agua de escurrimiento, entonces va a tener un mayor nivel que el esperado por la topografía, porque recibió más agua. O al revés, luego de un periodo de fuerte consumo, el bajo puede tener un nivel más bajo porque tuvo más consumo de la vegetación. Es decir, que el nivel promedio se respeta bastante, pero de acuerdo al momento en que uno haga la medición, puede tener algún pequeño desvío. Sí, excepto algún desvío temporal, sí. Y depende también del campo en particular. Si es un campo que es de textura más fina, que puede tener más escurrimiento, ahí sería esperable que luego de periodos húmedos el bajo tenga un nivel más alto que el esperable por la topografía. Lo que ocurre es que después, si está a un nivel absoluto más alto, va a escurrir lentamente hacia posiciones con napas más bajas. Entonces se va a terminar equilibrando. Pero en principio sí. Un ejemplo concreto y cerramos. Un campo de 200 hectáreas acá, apludol típico, suelo típico acá, 7 freatrímetros puestos en lugares de elevación contrastantes, 7 puntos en esa regresión, y consistentemente vemos que es una línea. O sea que a nivel de establecimiento anda perfecto.